Sus patrones eran reptilianos o extraterrestres. En los años 50, dos empleadas en plena Ciudad de México en una colonia de millonarios pudieron observar por accidente cómo los dueños de la casa donde trabajaban se convertían en unos lagartos inmensos que eran de todo, pero menos humanos o terrestres. Buenos días, tardes o noches. México Inexplicable es quien comparte esta historia a través de Facebook y quien tiene todos los créditos. Y en esta se da a conocer la historia de un joven que cuenta inicialmente que hace un tiempo donde trabajaba en su empresa en la hora de almuerzo, llegó a un punto donde se encontró con una de las empleadas del servicio de la limpieza del lugar en un comedor, como en una mesa. Mientras estaban en confianza, este le contó que se había trasnochado viendo o escuchando historias de reptilianos y demás. Y la señora le preguntó que si esos eran los lagartos que tenían mucho dinero, y este riéndose le dijo que sí, mas la señora muy seria le dijo que no se burlara porque esto era cierto y que dichos seres sí existían. Y no lo decía porque lo hubiese escuchado, sino porque ella los había visto. Esta chica empieza a contarle a este joven, quien narra la historia, que en los años 50 por allá, su abuela trabajaba en una colonia de México. Según los cabos que atan en la historia, podría ser la colonia de Altos de Chapultepec, creo que se llama, y en donde vivían muchos millonarios. En la misma había una casa muy grande, pero exageradamente grande, que mantenía prácticamente sola, pero lo raro era que mantenía muchísimos empleados, entre ellos la señora, la abuela de la chica que cuenta la historia al chico, y la cocinera, que eran las únicas de todos los empleados de la mansión que se quedaban en la casa cuando los demás se iban, porque estos cumplían un horario. Más estas se quedaban en una casa pequeña que había dentro de todo el terreno que comprendía la mansión, como los cuidanderos, como conocemos acá en Colombia, no sé cómo se dirá allá. Normalmente en esta casa se hacía una fiesta una vez al mes y, como dije, había muchos empleados que nunca estaban ya en la hora de descanso, más las señoras sí se quedaban al momento de ir a descansar. Cuando se hacían las fiestas nadie debía quedar en la casa. Llegó el día en el que se hacía una de tantas fiestas acostumbradas y estas dos señoras no pudieron salir de la misma, de la casa mejor, porque había una lluvia torrencial que realmente no les permitió irse para sus pueblos o sus lugares de residencia normalmente. O sea que por error se quedaron en dicha casa de los cuidanderos mientras se organizaba y se realizaba la fiesta en la mansión. Estos señores no le dieron importancia a eso, pensaron pues que no pasaba nada y simplemente se quedaron en esa casa descansando, se fueron a dormir mientras escuchaban que a lo lejos había una fiesta. A la madrugada, la abuela de la chica que cuenta la historia al chico dice que se levantó porque escuchaba mucha algarabía. Cuando se levantó, valga la redundancia, vio que la cocinera, su compañera, estaba pegada a la ventana mirando el alboroto, por decirlo así. Cuando la señora se acercó a la ventana a ver qué era lo que observaba su compañera, quedó atónita cuando ésta le dijo que guardara silencio y que mirara, ya que en la piscina de la mansión se veían como una especie de personas, pero detalladamente ya no eran tan personas, eran lagartos erguidos que estaban también en la piscina y contabilizaban más o menos unas 6 personas, no, seres que estaban en esa diversión, por decirlo así. Habían unos muy grandes y habían otros muy pequeños. También habían seres humanos dentro de lo que ellas veían que atendían a estas personas, pasándoles toallas cuando salían de la piscina y demás. Y se veían divirtiéndose mucho, pero bastante aterrador porque no eran humanos, eran lagartos. Estas señoras realmente quedaron aterradas y prefirieron irse a la cama y dejarlo así. Al lunes siguiente, después de pasado esto, cuando llegaron los demás empleados, la cocinera y su ayudante renunciaron. Hasta el sol de hoy no se sabe si fue por lo que vieron, pero ¿ustedes qué creen? Por otro lado, pasó el tiempo y la señora que trabajaba por allá en los años 50 tuvo una hija. A su vez,
esta hija tuvo otra hija, que es la muchacha que cuenta la historia al muchacho del principio. Entonces, ya la historia se centra en mamá e hija nueva. Ya la abuela queda aparte porque ella dejó de trabajar en esa casa y se dio el trabajo a su hija. La señora que empezó a trabajar en dicha mansión de nuevo llevaba a su hija de vez en cuando, pues esta mantenía sola y no le veía problema, porque muchas veces no tenía con quién dejar a la niña, que en ese caso o por ese tiempo mejor tenía unos 13 años. Y aquí ya cuenta la vivencia personal la muchacha estando en esa casa y viendo las cosas que pasaban. Seguían con el típico o la típica fiesta cada mes o quedarse muy pocos días durante el mes los dueños en dicha mansión. En una ocasión estos habían avisado que se iban a quedar durante 4 días en dicha casa y llegaron al lugar con 4 niños de 8 años, según narra la historia. La señora que atendía la casa en ese entonces, muy apenada, le dijo a sus patrones que había tenido que llevar a su hija de 13 años porque no tenía con quién dejarla en la casa. Pero estos no vieron ningún tipo de problema y le dijeron incluso que si quería se podía divertir con los niños que estaban allí. Esta hizo caso a lo mismo y empezó el juego de niños como lo es normalmente en cualquier parte. Cuando compartía con estos niños, esta que ya era mayor, les preguntó que si ellos eran todos sobrinos de los patrones o los dueños de la casa. Estos le dijeron que no, que ellos no eran familiares. Prácticamente le dio a entender que ellos tenían papá y mamá que vivían en Tijuana y que los señores de la casa le habían dado dinero a sus papás para que les dejaran irse o llevárselos mejor de vacaciones a ellos. ¿No les suena como a venta o algo así? Esto la verdad se le hizo muy raro a la niña, que con 13 años comprendió lo que pasaba y no le gustó para nada. Decidió no preguntar más y dejar las cosas así. Cuando ya iban pasando los días de estancia de estos niños y la pareja o los adultos que estaban en la mansión, un día en la noche la niña de 13 años tenía como un malestar estomacal o estaba enferma, decidió no hacer bulla, no decirle a nadie, se levantó y empezó a caminar por la casa a ver si esto hacía que le pasara el dolor. Mientras hacía eso, pudo observar que de la mansión salió corriendo aterrorizada y algo alterada la señora, y detrás de ella salió un lagarto muy grande que la tomó del brazo y, como si no pisara absolutamente nada, la devolvió hacia la casa. Esto, dice la chica, nunca se lo contó a su mamá, más la dejó aterrada, cosa que hizo que no quisiera volver nunca más a esa casa e irse para donde una tía. Y cuenta que su mamá trabajó unos años más en la casa sin novedad, nunca pasó nada, a menos pues que ella sí haya vivido cosas y no las haya contado. Y hasta ahí llega la historia de los patrones reptilianos. Y hay otra bastante interesante que es algo similar, pero ya se desarrolla en Estados Unidos. También tiene que ver con mexicanos y se las contaré después. ¿Ustedes qué creen sobre esta historia? ¿Es real? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han vivido? ¿Han escuchado algo similar? ¿Creen en los extraterrestres, intraterrestres, reptilianos, razas y demás? Leo sus opiniones en los comentarios. Yo soy Steven Sarra Sandoval y les dejo la pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Esta fue una cita más aquí en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego.